Feliz sábado. Feliz sábado a todos, queridos hermanos. Es un placer estar una vez más acá y poder compartir estos momentos con ustedes. Quería también saludar a nuestros amigos que están mirando por medio de la página web, que también sean bienvenidos. Hoy quería compartir un tema especial con ustedes. Cuando estuve pensando qué tema compartir, y ese fue el tema que me vino al corazón. El título de la predicación en esta mañana es Comenzando de nuevo. Comenzando de nuevo. Quiero invitar a ustedes para que abran su Biblia en Números capítulo 6. Números capítulo 6. Ahora quiero que ustedes, viste que hoy es importante que tengan mucha atención, porque hoy es doble esfuerzo, ¿no? El castellano, mi castellano no es de los mejores, entonces hay que poner atención. El capítulo 6 habla acerca de la ley del nazareato. Y ahora quiero que ustedes den un vistazo en el capítulo 6. Fíjense en el capítulo 6 ahí. Este capítulo está dividido en 4 partes. 4 partes. La primera parte, miren ahí en su Biblia, del versículo 1 hasta el versículo 8, habla acerca de la ley del nazareato. La segunda parte, del versículo 9 hasta el versículo 12, habla acerca de las leyes de purificación en caso de la contaminación del nazareo. La tercera parte, del versículo 13 hasta el versículo 21, habla cómo debería ser la finalización del voto del nazareo. Y del versículo 22 hasta el versículo 27 tenemos la famosa bendición sacerdotal. Bueno, esa es la división de este capítulo. Quiero llamar la atención de ustedes para la santidad de la persona o del voto del nazareo. En algunos momentos la santidad del nazareo era comparada con la santidad de un sacerdote. Pero hay que recordarse que el sacerdote era sacerdote porque nacía sacerdote. Era de linaje levítica, era de linaje de Aarón. Ya el nazareo era una persona laica y cualquiera podría hacer un voto de nazareo. La santidad del nazareo, como le dije, es comparada a un sacerdote, siendo algunas veces sus leyes más exigentes de que las del sumo sacerdote. Por ejemplo, el sumo sacerdote no podría beber vino o cualquier bebida alcohólica o bebida fuerte mientras estaba ministrando en el templo. Ya el nazareo debía abstenerse todos los días de su voto. Así como el sumo sacerdote, el nazareo era prohibido de contaminarse con el luto, con el duelo de un familiar. Ya un sacerdote común podía contaminarse con el duelo de un pariente cercano. Es decir, lo que se pide del nazareo acá es más que de un sacerdote común, es igual al sumo sacerdote. Cuando un nazareo completaba su voto, él ofrecía una serie de sacrificios muy similar a la serie de sacrificios hecha en la consagración de Aarón y de sus hijos. Hay algunos paralelismos. Cuando miramos acá en el capítulo 6, en el versículo 2, habla que ese era un voto que podría ser hecho tanto por un hombre o por una mujer. Estamos patriarcal, estamos hablando de cerca de 3.500 años atrás, y acá vemos la mujer ya con los mismos derechos que los hombres, por lo menos en esa circunstancia. Tanto el hombre como la mujer podrían hacer ese voto. En el periodo del segundo templo, es decir, ahí cerca del periodo de Jesús, ya tenemos evidencias de algunas personas, inclusive mujeres, que hicieron un voto de nazareo. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo menciona que la hermana de Herodes Agripa II, Berenice, hizo un voto de nazareo. En la tradición judía también, la codificación de la tradición oral judía, que es la Mishnah, hay un tratado que se llama Tratado de Nazir. Y en el Tratado de Nazir, capítulo 4, versículo 1, habla
de una mujer que se llamaba Helena, que hizo un voto de Nazareo por 7 años. Y cuando estaba llegando en el final del voto se contaminó y tuvo que hacer todo el voto de nuevo, porque así era la ley del Nazareo. Es decir, se quedó como 14 años. Y típico de la tradición judía, ellos van a quedarse discutiendo si fueron 14 o se quedó 7 años más, se fue 21, pero se quedó un largo tiempo. Esas son algunas evidencias, inclusive en el Nuevo Testamento. Fíjense, por ejemplo, en Hechos, abran su Biblia, dejen el dedo ahí, en su mano, en Números capítulo 6, pero fíjense en Hechos capítulo 18. Hechos, capítulo 18, versículo 18. Eso es en el final de del segundo viaje misionero de Pablo. El versículo 18 habla que Pablo quedó en Corinto mucho tiempo más. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él fueron Priscila y Áquila. Y en Secrea se rapó la cabeza porque tenía un voto. Pero el nazareo no era el voto del pelo largo. Pero cuando se contaminaba el nazareo, él tenía que hacer el voto de nuevo y tenía que rapar la cabeza y dejarla crecer. O cuando terminaba su voto también tenía que rapar su cabeza y ofrecer como ofrenda su pelo. El voto acá que Pablo hizo probablemente era un voto de nazareo. No había ningún otro tipo de voto que involucraba rapar la cabeza. Fíjense ahora en Hechos capítulo 21. 21, versículo 24. Eso tiene que ver con lo que estudiamos en la escuela sabática. Ahí nosotros vimos que algunos puntos fueron más difíciles de entender en la iglesia en Jerusalén, ¿no? Y cuando Pablo vuelve de su tercera viaje misionera, está acá y viene a hablar con Santiago. Y Santiago habla que el hermano de Jesús, que estaba como líder de la iglesia en Jerusalén, habla que había algunos hombres que le acusaban de transgredir la ley. Y entonces le aconseja a Pablo que vaya con 4 hombres que habían tomado un voto, versículo 24, y que Pablo entonces sí tome cuenta entonces de las dispensas ahí y vaya con ellos al templo y sacrifique. Elena G. de White habla que eso fue un error de Pablo, ¿no? Pero en el versículo 24, con ese contexto, tómalos, purifícate con ellos, la palabra purificar, y paga sus gastos para que rasuren su cabeza, purificar y rasurar, voto del Nazareo. Y todos entenderán que no hay nada de lo que lo informaron acerca de ti, sino que tú también guardas la ley. Es decir, el voto del Nazareo fue algo importante y, como vemos atestado en las fuentes, fue algo que fue practicado por mucha gente. El libro de Macabeos también, que es un libro histórico, ¿no? Habla también que en ese periodo algunas personas como Nazareo. Eso todo nos habla, todas esas fuentes nos hablan que eso era algo que la gente de hecho hacía. Era un voto que la gente hacía. Pero ahora cuando volvemos para Números capítulo 6, empecemos a leer a partir del versículo 1. ¿Todos con la Biblia abierta? ¿Sí? Bueno, dijo el Señor a Moisés: di a los israelitas, cuando un hombre o una mujer se aparta y hace voto de Nazareo, porque Nazareo quiere decir separado, Nazir, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y de sidra, de vinagre, de vino y de vinagre, de sidra. Beberá ningún licor de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su separación no comerá ningún producto de la vid, ni las semillas, ni el ollejo. Todo el tiempo del voto de su nazareato, el hombre no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que cumplan los días de su dedicación al Señor. Santo será y dejará crecer el cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se aparte para el Señor, no se acercará a persona muerta. Un detalle acerca de esa palabra persona muerta, y guarden esa información. Cuando habla persona muerta, acá en el hebreo está nefesh met. Literalmente un ser muerto, es decir, un cadáver. Entonces no necesariamente es una persona. Eso va a ser importante más adelante. Entonces acá era un cadáver. Puede ser de un animal, puede ser de una persona. Es un ser que está muerto.
no se contaminará por la muerte de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de hermana, porque la consagración de su Dios que tiene sobre su cabeza, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. La palabra consagración ahí viene de la palabra nazir. Nazir, que es nazareo, y consagración acá es nezer, es decir, él tiene sobre su cabeza, es decir, el símbolo del nazareo era el pelo, era donde estaba la señal de la santidad del nazareo. Bueno, algunos detalles acá. La ley del nazareato involucraba por lo menos 3 cosas que el nazareo no debería hacer. ¿Cuáles eran? O una de ellas que debería hacer. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Primero, no debería comer nada que viniera de la uva, ni la cáscara, ni la semilla, ni el vinagre, ni el vino, nada que tenga origen de la uva. Primer punto. Segundo punto, no debería entrar en contacto con ningún muerto, sea hombre o un animal, ningún cadáver. Tercer punto, no debería cortar su pelo mientras estaba haciendo el voto. Y el texto no habla de cuánto tiempo era un voto, era cuánto el tiempo la persona lo dedicase. Con esos detalles ahora, seguimos en la secuencia en el versículo 8. Todo el tiempo de su nazareato será santo al Señor. Así, si alguno muriera de repente junto a él, contaminando la cabeza del nazareato, el día de su purificación raerá su cabeza, al 7º día raerá. Y el 8º día traerá 2 tórtolas o 2 pichones al sacerdote, a la entrada de la tienda de la reunión. Y el sacerdote ofrecerá una por ofrenda por el pecado y otro por ofrenda por el holocausto, y lo expiará por causa del muerto, y santificará su cabeza en ese día. Consagrará al Señor los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Los primeros días serán anulados, por cuanto su nazareato quedó contaminado. También guarden esta información. Hablé del muerto y ahora hablé de esa información, de la contaminación, cuando tendría que hacer la purificación. También guarde esa información. Acá entonces, ¿cómo funcionaba la purificación? Si él entra en contacto con lo muerto, en el 7º día debería raer su cabeza, rapar su cabeza, y en el 8º día debería hacer 3 tipos de ofrenda. Una ofrenda, una tórtola por el pecado, puede ser que algunas versiones de ustedes esté para expiación, pero en hebreo ahí es hatat, es literalmente una ofrenda para el pecado. Otra ofrenda por holocausto, y después una ofrenda, un cordero por la ofrenda por la culpa. Así era el ritual de purificación del nazareo. Y la última parte del capítulo 6 habla entonces del periodo final del voto. El versículo 13, esta pues es la ley del nazareo. El día que cumpla el tiempo de su nazareato, vendrá a la entrada de la tienda a la reunión. Y ahí va a decir un montón de series de sacrificios que debería hacer. Y en el versículo 18, saltamos esa parte. Entonces a la entrada de la tienda de la reunión, el nazareo raerá su cabeza, tomará los cabellos de su nazareato y los pondrá sobre el fuego que está debajo del sacrificio de la paz. Y ahora el versículo 21. Esta es la ley del nazareo, que hace voto de ofrenda al Señor por su nazareato. Además de lo que pueda agregar, según el voto que haya hecho, así hará conforme a la ley de su nazareato. Bueno, como les hablé, el nazareo era importante porque él tenía el nezer, la consagración sobre su cabeza. Esa palabra nezer también es utilizada para los sacerdotes, para la diadema que estaba en la mitra del sacerdote, también era utilizada para la consagración del aceite de la unción que estaba sobre la cabeza del sacerdote. Esa palabra también es utilizada para la corona de un rey. El pelo largo era visto como un don especial, por eso en Jueces, ahí con la historia de Sansón, habla que el cabello era un don, por eso debería ser devuelto a Dios en el fuego del altar en el final de su voto. Es decir, el pelo del nazareo era como la corona de un rey, era como la diadema del sacerdote, era como el aceite de la unción que estaba sobre la cabeza del sacerdote. Bueno, con eso en mente, sabiendo, entendiendo la ley del nazareo, ahora nosotros podemos sacar lecciones a partir de eso. Pero para sacar esas lecciones,
quería invitar a ustedes para que las saquemos a partir de la historia de Sansón. Abran su Biblia en Jueces. Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. La historia de Sansón es muy conocida de todos, ¿no? ¿Todos conocen? ¿Cuántos conocen la historia de Sansón acá? Levanten la mano. La mayoría conoce. Sansón fue dedicado como nazareo desde su nacimiento. Hubo otros 2 personas más en la Biblia que fueron dedicados desde el nacimiento como nazareo. ¿Ustedes se recuerdan? Otro fue Samuel. ¿Qué dijo Ana? Si tengo un hijo, le voy a dedicar al Señor y jamás voy a pasar la navaja en su cabeza. Un elemento del nazareato. Otro, Juan el Bautista. Cuando fue dedicado también, jamás va a beber o comer cualquier cosa de la uva. También una indicación del voto del nazareato. Fueron personas que fueron dedicadas por toda la vida. Ahora fíjense en el capítulo 13, a partir del versículo 2. El caso de Sansón es el caso de los nazareos más emblemático, ¿no? El versículo 2 habla así. Había un hombre en Sorá, de la tribu de Dan, llamado Manoá. Su esposa era estéril. Fíjate, así como Ana y así como también Isabel, ¿no? Y nunca había tenido hijos. Un día se le apareció el ángel del Señor y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Mira pues que no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas cosa impura, porque concebirás y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y empezará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Nosotros conocemos la historia de Sansón por el pelo largo, ¿no? El capítulo 16 habla que él tenía 7 mechas largas. Pense en una persona que nunca había cortado el pelo en la vida. Sansón era literalmente un rasta, ¿no? Como se dice hoy, un rastafari. Tenía así las mechas largas, así grandes, 7 mechas, habla la Biblia. Y esa era la característica que nosotros conocemos de Sansón. Pero como le dije, el voto del nazareo tenía otros 3, eran 3 elementos, ¿no? Y Sansón va descumpliendo uno a uno. Veamos primero el primer punto. Primer punto es que él no podía comer nada que tuviera que ver con la uva, ¿no? No podría beber vino ni nada de eso. Fíjense en el capítulo 14, versículo 5. El texto dice así: así Sansón descendió con sus padres a Timna. Solo para contextualizar, él había visto una filistea que le encantó. Entonces pidió para sus padres que fueran con él y pidieran la mano de esa chica a sus padres en casamiento. Entonces estaba yendo rumbo a Timna. Y cuando llegaron a las viñas de Timna, un leoncillo vino rugiendo hacia él. A la viña. El castellano no deja muy claro, ¿no? Da la impresión que pasó cerca, una cosa así. Pero en el hebreo acá tiene la preposición ad, que es literalmente, él fue hasta la viña. Es diferente, quiere decir que llegó a la viña, puede ser que pasó cerca, una cosa, pero cuando dice que fue hasta la viña, quiere decir que él estuvo en la viña. Y como era el nazareo, debería quedarse como lejos de la uva, de la cáscara, de la semilla, no debería comer de ninguna forma. ¿Y por qué él fue hasta la viña? Él no necesitaba pasar por el campo. El texto no lo dice, pero deja ahí en las entrelíneas, ¿qué hizo ahí Sansón? Posiblemente comió la uva. Vamos a ver en la secuencia, en el versículo 10, que cuando llegó pues su padre a casa de la mujer y Sansón dio allí un banquete, segundo la costumbre de los jóvenes. Y el versículo 12 habla que fue de 7 días. ¿Cómo era el costumbre de los banquetes de los jóvenes filisteos? ¿Involucraba bebidas alcohólicas o no? ¿Involucraba vino o no? Involucraba vino. Y Sansón fue quien financió la fiesta. Es decir, él estuvo en contacto ahí. Y conociendo el perfil de Sansón, por lo que lo presenta el texto,
no me parecería difícil que Sansón también tomó un poco de vino ahí, ¿no? El texto no lo habla, pero como le hablamos, tenemos que a veces leer en las entre líneas. El texto entonces parece apuntar que Sansón no preservaba ese primer punto del nazareato. El otro punto, en el versículo 8, habla que un tiempo él había se encontrado con un leoncillo, ¿no? La verdad no era un cachorro, un leoncillo, era como un león joven. Es decir, ¿cómo es el león joven? Es el momento que tiene más fuerza. Es el momento que él sale para buscar su bando. No es cuando es echado de su bando y él sale caminando solo para encontrar su bando ahí. Es decir, es el momento de la fuerza. La idea de un cachorrito ahí, un leoncillo, no, Sansón luchó con un león que está en el máximo de su vigor ahí, para luchar y pelear. Y entonces habla que después de eso, ¿no? Que lo mató, que lo cortó en el medio. Un tiempo después, cuando volvió para casarse y se apartó para ver el cadáver del león, vio dentro del cuerpo del león un enjambre de abejas y un panal de miel. Lo tomó y se fue comiendo por el camino. ¿Cuál es el segundo punto? Él no debería contaminarse ¿con qué? Con una cosa muerta. Nefesh met, como le hablé, un cadáver. Por eso le dije que a veces el castellano, en portugués, la Biblia está cadáver también. Entonces a veces la traducción como que a veces no ayuda mucho, como habla de una persona. Es decir, no era solo una persona que contaminaba, era un cadáver. Y ahí él sacó la miel ¿de dónde? Del cadáver. Segundo punto que se contaminó. Segundo punto. Y ahora viene el tercer punto. La gente por lo general habla que la fuerza de Sansón estaba ¿dónde? En el pelo. Como ya les hablé, el pelo era la señal del nazareo, era donde estaba la consagración del nazareo. Pero la fuerza de Sansón no estaba en su pelo, estaba en su relación pactual con Dios. Él tenía un voto. Y toda vez que necesitaba de esa fuerza sobrenatural, Dios, el Espíritu tomaba pose de Sansón y Sansón hacía grandes cosas. La fuente de la fuerza de Sansón no estaba en el pelo, estaba en su relación con Dios. Entonces cuando le cortan el cabello, el cabello, cuando le cortan el cabello, no fue porque lo cortaron el cabello que perdió la fuerza, fue porque el último punto que todavía le conectaba su voto fue roto, fue quebrado. Su relación con Dios se terminó ahí. Ahí que habla el texto, que Dios se apartó, el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Fíjense en el capítulo 16. Sansón tenía un problema con las mujeres, ¿no? Vimos primero con la Filistea, después en el capítulo, si no me falla la memoria, aún en el capítulo 13 o el capítulo 15 me parece que habla de que él estuvo en Gaza. No, el 16 en el principio. Habla que él estuvo en Gaza y también estuvo con una ramera ahí. Y después de eso se encantó por otra mujer que no era del pueblo, y que una mujer que se llamaba Dalila. Y ahí ella le pregunta una vez, ¿no? Los filisteos le ofrecen plata a los enemigos de Sansón, y ella le pregunta una vez y él, se me amarra con determinado tipo de cuerda, con una cuerda nueva y todo más, y le va tirando cosas. Él le habla una vez, le habla 2 veces, le habla 3 veces, y en la cuarta vez le habla la verdad. Pero Sansón, por lo que aparenta el texto, confiaba en sí mismo. No creía, de hecho, que se perdiera el pelo, iba a perder su fuerza. Fíjense acá lo que habla el texto, a partir del versículo 17 del capítulo 16. ¿Todos me acompañan? Hagan así, a ver si lo acompañan. ¿Me acompañan? Bueno. Y se le descubrió todo su corazón. Le dijo, nunca llegó navaja a mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde antes de nacer. Si me raparan, mi fuerza se apartaría de mí, me debilitaría y sería como cualquier hombre. Cuando Dalila vio que le había descubierto todo su corazón, envió a decir a los príncipes filisteos, vení esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Los príncipes filisteos vinieron con el dinero en su mano. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, y llamando a un hombre, le cortó 7 mechones de su cabeza. Entonces empezó a debilitarse y su fuerza se apartó de él. Y ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti.
Y cuando él despertó del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé. Es decir, él creía que tenía fuerza en sí mismo. ¿Y qué va a decir el texto? Y no sabía que el Señor se había apartado de él. Y ahora el punto más bajo de la historia de Sansón, versículo 21. Los filisteos echaron mano de él, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo ataron con cadenas de bronce para que muriese en la cárcel. Qué final triste para una persona que debería haber sido un héroe en Israel, ¿no? Si la historia parase ahí, sería un final muy triste. Pero la historia sigue y ahora el texto le da una punta de esperanza. El versículo 21 habla así: después que fue rapado, fíjese en esa palabra. La palabra acá en el hebreo es la misma palabra que habla de la purificación del santuario, de la purificación del nazareo. Cuando él tenía que hacer su purificación en el santuario, tenía que rapar su cabeza, ¿no? La misma palabra aparece acá. No solamente cortaron su cabello, pero el texto le da le deja esa pista. No solamente cortaron, sino que raparon a su cabeza y el cabello de su cabeza empezó a crecer. Es decir, es como si estuviera terminado su voto o que tuviera sido contaminado, como de hecho se contaminó, y ahora como que se estuviera recomenzando el voto. Y el texto habla que su cabello empezó a crecer. ¿Dónde estaba la consagración del nazareo? En el pelo, en el pelo. Por eso el título del sermón de esta mañana, comenzando de nuevo. ¿Y cuál fue el final? ¿Qué pasó con Sansón? Fíjense en el versículo 28. Entonces Sansón clamó al Señor: Señor, mi Dios, acuérdate de mí, te ruego, y dame fuerza solo esta vez, para que de una vez me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Luego Sansón asió las 2 columnas del medio que sustentaban la casa, se apoyó en ellas, en una con la mano derecha y en la otra con la mano izquierda. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y nosotros vemos acá que en su muerte Sansón mató más filisteos que toda su vida. Hablando sobre ese texto en Hebreos, abran su Biblia en Hebreos. Ese es el último versículo que quiero leer con ustedes. Hebreos capítulo 11. Versículo 32. En el versículo 32 va a decir acá, el autor del libro de Hebreos va a decir que algunos jueces, va a decir David, que es un rey, y va a decir algunos de los profetas. Y en la secuencia va a decir algunas de las características de cada uno de esos personajes. Y fíjense ahí en el versículo 32. ¿Qué más diré? El tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada y sacaron fuerza de la debilidad. Esa es la característica de Sansón: sacaron fuerza de la debilidad, fueron valientes en batallas y rechazaron ejércitos extranjeros. Sansón fue recordado como un héroe. ¿Y qué? Como un héroe de la fe. ¿Qué podemos aprender a partir de eso, a partir de la ley del nazareo y a partir de la historia de Sansón? Primer punto: a veces las consecuencias de nuestras elecciones son amargas y difíciles de soportar, pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. Primer punto: puede ser que alguna vez ya hayas hecho una mala elección en tu vida. Puede ser la persona con que te casaste, quizá no escuchó los consejos de personas más sabias. Quizá fue la elección de tu profesión. Quizá fue un embarazo que no había sido preparado, no había sido planificado. O qué sé yo, puede ser la primera vez que experimentaste un cigarrillo o la bebida alcohólica, o la vez que decidiste salir de la iglesia y pasaste por un montón de cosas así difíciles en su vida. A veces nosotros cosechamos y esas cosas son frutos, lo que pasamos en nuestra vida, de las malas elecciones.
Pero a ejemplo de Sansón, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. A veces Dios permite que algunas cosas pasen en nuestra vida para que nosotros podamos nos acercar de Él. Fue en la esclavitud y en la ceguera que Sansón empezó de nuevo su voto de Nazareo. Él por sí mismo no rapó su cabeza, pero Dios permitió que Sansón fuera llevado a la cárcel, que le sacasen los ojos y que estuviese ahí moviendo un molino, ¿no? Que la gente se burlase de él para que él tomase una decisión de empezar de nuevo su caminada con Dios. El texto habla que fue rapada su cabeza. Cuando le hablé el segundo punto de la ley del nazareato, ¿cómo era la purificación? Una vez contaminado, tenía que empezar el voto del cero. Lo que hizo antes no sirve de nada, ni para el bien, ni para el mal. ¿Sabe qué se llama eso? Gracia. Así es como Dios trata con el pecador. Se olvida del pecado, lo tira en el fondo del mar. Así es como Dios trata. Y siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Siempre hay la oportunidad de comenzar su relacionamiento con Dios de nuevo. Y entonces Sansón, su pelo empezó a crecer. ¿Por qué? Porque ahí estaba el nézer del nazir. Estaba la consagración del nazareo. Que era como la diadema del sacerdote, como el aceite de la unción, como una corona de un rey. Así era el pelo del nazareo. Cuando nosotros seguimos acá, hoy Dios te llama a comenzar de nuevo. Puede ser que vos tenga que comenzar de nuevo, pero puede ser que otras personas tengan que comenzar su voto. Y Dios te llama a los dos. Dios puede transformar una historia trágica como la de Sansón en una historia heroica de victoria. Sansón no fue recordado como un transgresor. Sansón fue recordado por el pueblo como un héroe. Sansón fue recordado como aquel que liberó el pueblo de los filisteos, porque en su muerte mató más filisteos de que toda en su vida. Y para eso Sansón fue llamado, para ser un libertador, para ser un juez. Y en el final de su vida cumplió con el propósito para que fuera llamado. Tan pronto se entregó nuevamente en las manos de Dios, cumplió con su propósito, el propósito de Dios en su vida. Dios puede transformar su vida, que está en ruinas, en una historia que inspire a otras personas, tal cual la historia de Sansón. Vos solo necesitas de una cosa hoy: hacer un voto con Dios, empezar su caminada de nuevo con Dios. Así como el periodo anterior del voto del Nazareo perdía su validad y comenzaba del cero, hoy vos tenés la oportunidad de comenzar su caminada con Dios. Hoy. Mi deseo para ustedes hoy es que nosotros caminemos juntos y que tomemos una decisión, que tomemos un voto. No del Nazareo. Hoy el contexto es diferente, ¿no? Pero que tome un voto con Dios. Y si alguna vez rompiste con ese voto, hoy es el día de comenzarlo de nuevo. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude en esta caminada. Feliz sábado.